Sí, sí, está bueno que me hagas acordar. Está bueno que me hagas acordar. Igual después lo Gracias, sube Ailu. al camp, de nada, al Hola, campus. profe, ¿cómo le va? ¿Quién me saludó? Esperé que prenda la cámara, profe. Yo, Martín, ¿cómo le Ah, va? ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a concentrarnos en la temperatura porque necesito que comprendamos cómo funciona la temperatura y cómo circulan los vientos a nivel general en la atmósfera, ¿sí? Bueno, la temperatura es el grado de calor del aire, ¿sí? Es cuántos grados de calor tiene el aire. Se mide en grados centígrados, ¿sí? Se expresa así con el signito este y la C mayúscula. ¿Cómo varía la temperatura? Con la altura, disminuye cada 180 metros. Con la latitud, a menor latitud, mayor temperatura. Cuando me acerco al 0 grado de latitud en el Ecuador, hace calor. Cuanto más me alejo del Ecuador, hace más frío. Y la distancia al mar. Las temperaturas son más moderadas en la medida que están cerca de la costa. ¿Por qué? Porque los sólidos y los cálidos y los líquidos se enfrían y se calientan de distinta manera. Los Profe, sólidos, sí, esto está subido en el campus porque yo hace unos días que no puedo entrar. ¿Esto está subido ahí? sí, No, bien. No, yo porque justo lo estaba copiando, por eso le preguntaba. sí está subido. Ah, bien, Si gracias. vos no lo podés bajar, fíjate si algún compañero te lo puede facilitar. Bueno, dale, gracias. De nada. Sí, ¿no? Creo que lo subí hoy, ¿lo vieron? Sí, profe. Sí, Sí, hoy lo Sí, sí, subí. profe, está. Sí, ya la Bien. estaba chusmeando. Estábamos viendo entonces, hablando de la distancia al mar. Los sólidos se enfrían y se calientan mucho más rápido que los líquidos. Entonces el continente en verano se calienta rápidamente, pero en invierno rápidamente pierde la temperatura. El mar, en cambio, se calienta a lo largo de todo el verano y tarda mucho más en perder la temperatura y va a hacer que todo lo que esté cerca de la costa esté más moderada la temperatura que cuando uno se interna lejos de la costa. Por eso los climas muy alejados de las costas son climas que varían muchísimo entre invierno y el verano, porque no tienen cerca al mar que modere la temperatura. Por ejemplo, piensa en una ciudad como Moscú, que está en el centro del continente, alejadísima del mar por todos lados, y tiene temperaturas muy rigurosas bajo cero en invierno y 40 grados en verano. ¿Sí? Bien. Cuando dice moderar, profe, se refiere a que varía poco, digamos, como que se conserva. Que modera es que en el caso de que sea una zona de bajas temperaturas, las temperaturas no son tan bajas como deberían si no existiera ese elemento moderador. Okay. Y si Entendí. estuviéramos en una zona de temperaturas altas, las temperaturas no son tan altas como deberían de acuerdo a ese elemento moderador. Un ejemplo que es muy claro para esto es las costas de Noruega y todo lo que es alrededor de las islas británicas son afectadas por la corriente cálida del Golfo. Hay una corriente cálida que circula por esa zona. Si esa corriente no existiera, ese mar estaría congelado durante el invierno. ¿Sí? Entonces, la corriente modera las temperaturas de esa costa. Bien. Profe, acá en Argentina, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Córdoba? Claro. Sí, Córdoba tiene es un buen ejemplo de un clima continental, de un clima que tiene mucha amplitud térmica entre el invierno y el verano. De todos modos, fíjense que nosotros vivimos si observamos todo el continente, en una especie de península, ¿verdad? Como en el extremo del continente. Si bien Córdoba es una zona para nuestra Argentina muy continental, el centro de esta masa continental está más en el Amazonas, más que en Córdoba. ¿Sí? Pero bueno, el Amazonas tiene, por eso es tan complejo estudiar el clima, porque yo les estoy dando como las reglas generales
que después nunca se cumplen en realidad, porque en el Amazonas está en particular esa región, con la vegetación que tiene, con que está atravesado a lo largo del Ecuador, con que hay una masa, un río que es una masa de agua increíble para la región. Todo eso puede que alguna de estas cosas que vimos tan matemáticas no se cumplan, ¿sí? Bien. Entonces dijimos que la temperatura va a variar en el aire y cuando una masa de aire es cálida, se va a disipar sus partículas y se va a elevar, ¿sí? Cuando eso ocurre, va a dejar un espacio que va a ser ocupada por otra masa de aire de menor temperatura, ¿sí? Bien, a esta masa de aire con menos temperatura que se eleva, la vamos a llamar célula célula ciclónica, ¿sí? ¿Qué es esto que yo puse acá? Menos temperatura, más temperatura, menos presión, se llama célula ciclónica. Es esta que se eleva y deja un espacio. Funciona atrayendo a la otra, que es la célula anticiclónica, que es aquella masa de aire que tiene menos temperatura y más presión. ¿Sí? El intercambio de estas masas de aire es lo que genera el viento. Cuanto mayor diferencia de presión y temperatura entre una y otra, más fuerte es ese viento. El límite entre dos masas de aire se llama frente. ¿Vieron cuando dicen está entrando un frente frío? Bueno, está corriendo ese límite entre dos masas de aire, una está desplazando a la otra, por lo general la masa fría desplaza a la masa más cálida. Bien, les dejo... Eso, profe, eso es lo que se conoce como el veranito de San Juan, esas cosas. Bueno, hay, por el movimiento de rotación de la Tierra, hay ciertas cuestiones que se dan cíclicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tormenta de Santa Rosa, el veranito de San Juan, son determinadas cuestiones que cuando, como se repitan en una determinada época del año, tienen se toman como un fenómeno local, ¿sí? Por ejemplo, la tormenta de Santa Rosa, como en un momento no había todos los elementos para poder explicar todos estos fenómenos, se les atribuía a una cuestión religiosa, ¿sí? Como que una santa en determinado momento del año, o porque se da en el momento de Santa Rosa, hacía llover, ¿sí? Estas explicaciones surgen cuando no tenemos otras formas de explicar los fenómenos naturales, ¿sí? Que en historia, por ejemplo, son asociados a los mitos. Una manera de explicar muchos fenómenos que no se podían explicar de otra manera científicamente, se recurría a la mitología. ¿Sí? Bien, les dejo acá dos lugares a los que pueden recurrir para, si quieren, o tienen más dudas respecto a este tema. ¿Sí? Bien. La página del servicio meteorológico, ¿no? Sí. Ah, ahí arriba dice. Bien. Profe, ¿al Sí. final usted creó un Classroom o algo para subir los videos? No, pero si ustedes quieren alguna clase en particular, ay, no era este video. Sí, todo. Ah, Porque el tema de que al subir el video a la plataforma, tengo entendido como que tenés un límite Sí, sí, en como la para subir plataforma no lo contenido. puedo subir. pero en Classroom, Sí, en un Classroom sí, pero el tema es que se me guardan en el Drive y se me llena el Drive. No puedo subir todas las clases. Los puedo compartir en YouTube. sí, Puede ser YouTube. Bueno, sí, bueno. es para también para nosotros y poder de vuelta ver la clase.
y copiar cosas capaz que nos faltan y eso. Bueno, está bien. Gracias, profe. Bien. Vamos a ver, antes de ver el de climas, vamos a ver, volver. Están viendo el mapa, ¿no? No, estamos viendo el No, servicio. profe. De la página. Sí, en la misma pantalla. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, si tratamos de traspolar todo esto de lo que estuvimos hablando al mapa de América, puedo ver, si hablo de temperatura, que en estas zonas va a haber climas cálidos, que en estas va a haber climas fríos. Puedo ver que esto es un factor, la cordillera, un factor que va a modificar el clima, es decir, va a trabajar como una barrera de condensación, lo mismo que los montes Apalaches. Puedo ver que en las zonas cálidas donde hay mucha evaporación también va a haber muchas precipitaciones, por lo tanto acá van a ser climas húmedos, ¿sí? Puedo ver también que, por ejemplo, en la zona patagónica hay vientos que entran y que van a tener humedad y que va a ser también un clima húmedo, pero con una característica que las precipitaciones van a ser en forma de nieve, ¿sí? Si voy sumando todo lo que hablamos, observando el mapa físico, voy pudiendo perfectamente leer en este mapa cosas que hasta hoy no podía deducir porque a lo mejor en la secundaria lo estudiaron de memoria, ¿sí? Entonces, la latitud, ¿cómo influye la latitud en los climas? Bueno, lo que esté cerca del Ecuador es que hace calor, lo que esté alejado del Ecuador es que hace frío. La altura sobre el nivel del mar, todo lo que sea montañoso va a disminuir la temperatura cada 180 grados, ¿sí? Todo lo que esté cerca del mar va a ser moderado por su cercanía al mar. Fíjense cuántas cosas de las que vinimos hablando puedo deducir. Entonces, si yo quiero hablar sobre los tipos de clima en América, ya puedo saber simplemente dónde están los cálidos, dónde están los fríos, dónde están los húmedos y dónde están los secos, ¿sí? Entonces, cuando voy a ver el mapa de clima, no me tengo que volver loco. Esperen que abro el mapa de tipos de clima. Que es este que estábamos viendo antes. Bien. Bueno. Fíjense que les voy a pedir, que ustedes busquen mapas de climas de América, ¿sí? Si pueden buscarlo ahora en internet, buenísimo. Si tienen un libro de geografía de América también, que busquen el mapa de climas. Y comparemos cómo se llaman los climas en esos mapas y cómo se llaman los climas en este mapa, ¿sí? Porque quiero que vean que cada autor, según su criterio, puede hacer una apreciación diferente, ¿sí? Para que entiendan que no hay un único mapa de climas, no hay un único mapa de biomas o un único mapa de regiones. Todo tiene que ver con el criterio con el que se resuelva mostrar la información. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que tener, más que conocer de memoria este mapa, es entender los criterios con el que se clasificó los climas en este mapa. Profe, yo estoy encontrando mapas que son similares al suyo.
Son similares, pero no son idénticos, ¿verdad? Sí, por ahí Bien, cambian los nombres. claro, cambian los nombres. Y vamos a ver qué lógica tienen los nombres en estos mapas. Y quiero que también memoricen, hagan el ejercicio de poder superponer el mapa físico al mapa de climas, ¿sí? Mentalmente. ¿Se acuerdan cuando vimos el escudo canádico que íbamos viendo que podíamos recorrer esta serie de lagos y encontrar el límite entre el escudo canádico y lo que era el resto de América? Bueno, estas líneas se siguen pareciendo, ¿sí? Porque el relieve tiene mucho que ver con el clima. Entonces, el que tengo más al norte y más cerca del polo se llama frío nival o polar, ¿sí? Es lógico, es frío porque las temperaturas son bajas. Nival, ¿por qué? Porque nieva. Porque las precipitaciones predominan en forma de nieve, ¿sí? O polar porque es un clima que está cerca del polo, ¿sí? Bien. Este clima tiene entonces un montón de características que yo las puedo ya describir sin leer nada de ningún libro. Es un clima que tiene temperaturas de invierno, es un clima frío, nival, y que me está diciendo también que tiene precipitaciones en forma de nieve. Y otra característica que tiene este clima, que no lo puedo obtener nada más de mirar, pero van a ver que es lógico lo que les voy a decir, es todas las temperaturas menores de 10 grados se consideran temperaturas de invierno. Todas las temperaturas mayores de 20 se consideran temperaturas de verano, ¿sí? ¿Les parece que este clima pueda tener temperaturas mayores de 20? No que un día, puede ser que un día haga más de 20 grados, pero en general se registrarán temperaturas... La parte polar no, profe, para mí. No. No, profe. Entonces decimos que este clima no tiene verano térmico. Es decir, existe el verano como estación, porque hay un verano y hay un invierno, pero no existe térmicamente, no existen temperaturas de verano. Nunca ¿Sí? debe subir más de 10, 12 grados en verano completo. Bien. Puede ser Profe, lo porque, mismo pasa en zonas de Ecuador, ¿o no? claro, Ecuador, Brasil. No acá hace frío. nunca No, hay pero ahí que... nunca hace frío, claro. Entonces, ¿qué es lo que no hay nunca? Frío térmico. ¿Decimos frío o decimos qué? Invierno. Invierno térmico. Temperatura de invierno. Entonces, Ay, en sí, esta no- zona puede ser, siempre, a ver, cuando hablamos de clima y en geografía en general, nunca hablamos de cuestiones absolutas. No puedo decir, nunca va a pasar tal cosa, porque puede ser que un día, por alguna razón, haga más de 20 grados un día, pero no es lo común, ¿sí? En una zona de frío polar. O puede ser que un día, no es lo común, haga menos de 10 en una zona ecuatorial. Entonces no puedo decir cosas terminantes en la geografía física, cuando hablo de la naturaleza. Se dice, no es común que ocurra. ¿Mm? Bien. Si me voy más al sur, ¿qué climas ven? Cálidos, un poquito No, más si estoy cálidos. acá pegadito al frío nival, Frío oceánico. Ah, frío continental. continental. ¿y el otro? Frío oceánico. Bien. ¿Qué me dicen estos climas? Que hace frío. Que sigue haciendo frío. Que siguen siendo temperaturas bajas, pero acá hay una variedad. Hay uno que es oceánico y el otro es continental. ¿Qué diferencia habrá entre uno y otro? El oceánico es más moderado. Sí. Muy bien. Que ¿Qué no va a más? haber tanta amplitud. ¿Cómo? No va a haber tanta amplitud térmica en las estaciones, digamos, Ujú. tanta diferencia térmica. Sí. ¿Y qué más? Que no va a haber nieve porque Por la humedad. Puede ser que haya No va a nieve, ser más húmedo pero va a ser más húmedo. ¿Por qué? por la cercanía al océano. Bien, va a recibir entonces desde el océano una cantidad de precipitaciones que ya no llegan a esta zona, a pesar de que esta zona está muy cerca. ¿Pero qué hay acá? La montaña. Las montañas, ¿sí? Esa barrera de condensación hace que la condensación se produzca en la zona de barlovento y no de sotavento de las montañas, ¿sí?
Y por otro Del lado, lado. esto está cerca igual del mar, pero ¿qué hay acá? Los Apalaches. Los Apalaches. ¿Sí? Entonces esta zona va a ser de un frío continental. Es una zona donde en invierno hace muchísimo frío y en verano puede haber temperaturas altas. ¿Sí? Bien. Si me voy más al sur, ya empiezo a pasar del clima frío a ¿qué climas? Más templados. Los templados. Los climas templados son los que no son ni fríos ni cálidos, están en el medio. ¿Sí? Una característica fundamental del clima templado es que hay estaciones marcadas. ¿Sí? Si tengo que decir qué característica tiene un clima templado, es que hay verano y hay invierno. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un clima templado. En verano hace mucho calor, o más o menos, y en invierno hace frío. No hace tanto frío. Nosotros no vivimos en nuestro clima templado. Si bien los veranos están siendo cada vez más cálidos, el invierno no es muy riguroso. ¿Sí? Pero está hablando de la zona de Buenos Aires, Sí. porque en el sur sí hace frío. Estamos hablando de los climas templados. ¿En el sur de Argentina hay climas templados? No, hay climas fríos. Ahora vamos hacia el sur. Bien, acá tengo un templado oceánico que va a compartir las mismas características del frío oceánico, solo que con temperaturas más bajas, y un templado continental, por lo mismo, porque acá tengo el cordón montañoso de las Rocallosas y acá tengo los Apalaches. Entonces esa zona va a ser un templado continental. Con la diferencia de que interpuesto entre estos dos templados, tengo un clima de montaña, ¿sí? Que es un clima particular, es un clima que por la altura va a tener temperaturas mucho más bajas que las que podría tener a esa latitud, ¿sí? Bien, si me voy al sur de los templados, empiezan los cálidos, ¿verdad? Con una enorme variedad de cálidos. Y fíjense que voy a empezar a tener cálido subtropical con estación seca, árido cálido. Va a empezar a haber, aún cerca del mar, climas áridos, climas que son escasos en humedad. En esta zona tiene que ver con que si observan el mapa físico, se van a encontrar con los encadenamientos montañosos como la cordillera de la costa. ¿Se acuerdan que había una cordillera de la costa que recorría todo este tramo? Y acá estaba la Sierra Madre Oriental y Occidental que encierran las mesetas centrales. Bueno, esas mesetas centrales del sur de Estados Unidos y norte de México son los desiertos, las zonas áridas. Esas zonas que en millones de películas de Estados Unidos, cuando cruzan a Estados Unidos, van a México, cuando cruzan la frontera, ¿por dónde van? Por el desierto. ¿Sí? Por Tijuana. Bueno, esas zonas son... Piensen en miles de ejemplos. No sé, se me ocurre en este momento la serie Breaking Bad, por ejemplo. Breaking Bad, sí. Ocurre en ese ambiente. ¿Sí? Mucho desierto. Bien. A pesar de que es una zona que no está lejos del mar, hay unos encadenamientos montañosos que la rodean que impiden la llegada a la humedad. Y esto, que está muy sobre la costa, lo que ocurre es que hay una corriente fría que hace que la condensación se produzca en el mar y no llegue a la costa. Bien, si me voy hacia el sur, voy a seguir con los cálidos, el cálido subtropical sin estación seca. Fíjense que este es el trópico, por lo tanto tengo acá los climas tropicales. ¿Sí? Sin estación seca es porque llueve durante todo el año, ¿sí? Y este es un cálido tropical con temperaturas un poco más altas que la del Golfo de México y la península de Florida, y con una enorme variedad de tipos de precipitaciones. En esta región se va a dar, junto con la influencia que tienen en esta zona las corrientes marinas, una combinación de lo que pasa en la superficie del agua con lo que pasa en la atmósfera, que va a provocar que sea una zona de huracanes. ¿Sí? Ahí las diferencias entre centros ciclónicos y anticiclónicos generan unos vientos tan violentos que por la circulación de la atmósfera en ese lugar se generan en una determinada época del año acumulación de calor
que hace que esos vientos giren, generando estos huracanes, ¿sí? Y se dan siempre en una determinada época del año. ¿Mm? Me olvidé de decirles algo que se los quiero ejemplificar con el globo terráqueo. Dijimos esto, ¿no? Que en el sur hay centros anticiclónicos permanentes, porque siempre hace frío. Y en el Ecuador hay centros ciclónicos permanentes porque siempre hace calor. O sea que acá el aire siempre se está disipando para dejar paso a masas de aire más frías que vienen del sur y del norte, ¿verdad? Entonces podríamos decir que hay una circulación general de la atmósfera de aires que van siempre de los polos hacia el Ecuador, ¿no es cierto? Esto es así. Pero hay un factor que influye en que estos se desvíen, que es el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Sí? Como la Tierra gira, la masa de aire, que es la atmósfera, roza contra la superficie de la Tierra, entonces esos vientos se van a desviar, no van a ir directo del sur hacia el Ecuador y del norte hacia el Ecuador, sino que se van a desviar por el movimiento de rotación de la Tierra en un sentido en el hemisferio sur y en otro sentido en el hemisferio norte. ¿Sí? Eso es el que se conoce como efecto Coriolis. ¿Sí? Por eso en el Ecuador no hay tanto viento, ni calor, ni frío, ¿no? Una zona que queda medio ahí. En el Ecuador no hay frío por la intensa radiación solar. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque siempre está dándole de lleno. Exactamente. Siempre recibe muy directamente los rayos solares. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al hemisferio sur, perdón, a América del Sur, y como América es un continente que está atravesado por el Ecuador, más o menos se va a repetir hacia el norte y hacia el sur las mismas características en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, tengo los cálidos ecuatoriales en la zona del Ecuador y el clima de montaña coincidente con la cordillera de los Andes, ¿sí? Pero acá hay algunas anomalías muy particulares de esta porción de Pisa, ¿no? En la que se transforma América del Sur, que es esta forma peninsular. Bien, acá yo tengo toda una cordillera que va a frenar los vientos que vengan del Océano Pacífico Sur, ¿sí? Y además tengo una corriente fría que viene desde la Antártida y recorre en este sentido el Océano Pacífico Sur, es la corriente fría de Humboldt. Bien, cuando esta corriente llega fría a la zona donde debería hacer mucho calor, que es la zona ecuatorial y tropical, ¿sí? Se va a encontrar con masas de aire muy calientes y esa diferencia de temperatura entre el agua y el aire va a generar precipitaciones. Va a hacer que el agua se condense y se generen precipitaciones. Esas precipitaciones se dan en el mar, por eso tengo un clima árido en toda la costa de América hacia el lado del Pacífico, aun cuando está muy cerca del océano. ¿Sí? ¿Ven que dice árido cálido? Esto está relacionado también con el fenómeno del niño y de la niña, esta corriente de Humboldt. ¿Sí? Bien. Si me voy hacia el sur, voy a compartir entonces el clima de montaña con un templado oceánico. Acá esta influencia de la corriente no es tan grande, entonces puede haber llegada de los vientos cargados de humedades del océano. Y si me voy más al sur, fíjense que la cordillera de los Andes sigue. Si vemos un mapa físico, esto sigue, pero cambia el color del mapa. ¿Qué pasa aproximadamente a los 40 grados de latitud con los Andes? Acá tienen que acordarse de lo que pasó en el relieve. ¿Qué evento importante? Hace mucho frío, profe. ¿Se fueron desgastando, era? Bien. ¿Qué cosa, qué fenómeno desgastó los Andes? ¿La glaciación, profe, puede ser? La glaciación. Entonces, los hielos cubrieron esta parte del continente y al retirarse dejaron montañas muy desgastadas, mucho más bajas,
y con valles muy amplios por donde puede circular el aire, que no lo puede hacer más al norte. Entonces, vamos a obtener en esta región, que es todo el sur de Chile y la parte andina de la Argentina, incluyendo la isla de Tierra del Fuego, muy húmedas. Si ustedes visualizan el paisaje de San Martín de los Andes, Bariloche, etcétera, etcétera, ¿qué ven en esos paisajes montañosos? Nieve, profe. Nieve, ¿qué más? Vegetación, profe. Mucha vegetación, es una vegetación boscosa muy densa, muy intensa, ¿sí? Las mayores precipitaciones de la Argentina se reciben en esta región, ¿sí? Entonces, la glaciación, al haber desgastado y bajado el nivel de los Andes y haciendo estos valles tan amplios, permiten la entrada de los aires cargados de humedad que van a precipitar en las montañas, en los valles, van a generar infinidad de ríos, arroyos, van a alimentar los lagos y el frondoso bosque que cubre las montañas del sur, ¿sí? Estos vientos pasan hacia la Patagonia extraandina, ya secos, ¿sí? Y vamos a tener unas mesetas en el sur muy áridas, desprovistas prácticamente de vegetación. Si otra vez hacemos el ejercicio de visualizar este paisaje que vemos en la Patagonia extraandina, un desierto, ¿sí? Aquí, a pesar de que estamos en la costa del Océano Atlántico Sur, la influencia de los vientos no van a llegar a la Patagonia extraandina. Por el tema de cómo, no nos compliquemos, pero tiene que ver con cómo circulan los vientos en esta región, sino que van a poder entrar más al norte, al norte de la Patagonia, al norte del río Colorado, sí vamos a empezar a recibir estos vientos del Atlántico Sur. Bien. Si recibiera el viento esa zona, sería un frío moderado. ¿Está? Sí, al estar cerca del océano. Aún cuando no recibe vientos, es una temperatura más moderada de la que habría si el mar aquí no estaría presente. ¿Sí? No sabemos cuánto más frío podría ser esta región si no tuviera el atemperamiento del mar. ¿Mm? Gracias. Profe, una pregunta. Yo en el secundario habíamos estudiado 3 tipos de vientos. No me acuerdo los 3 nombres. Uno era Sonda, sonda, que era pampero y más sudestada. norte. Ahí va. ¿Se refiere a eso? ¿Que pasan del oeste al este, digamos, y descargan No. humedad? No, lo que yo estoy describiendo ahora es lo que se llama la circulación general de la atmósfera. Es cómo circula en general el aire en la atmósfera. Si estuviéramos viendo geografía mundial, veríamos la totalidad de la circulación del aire, ¿sí? Lo que vos nombras son lo que conocemos como vientos locales, que se dan en determinadas épocas del año cuando se conjugan determinadas características en la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, la sudestada, que es un viento que sufrimos con muchísima asiduidad, 2 o 3 veces en invierno puede ser que ocurra, es un viento que se produce cuando el anticiclón del Atlántico Sur sopla con fuerza y emite vientos hacia el interior de nuestro continente. Lo que hace este viento es contener las aguas del Río de la Plata y no deja que el agua fluya hacia el mar, ¿sí? Y eso provoca inundaciones. Por eso cuando hay sudestada hay inundaciones, porque el viento no deja el corrimiento natural del agua, sino que lo para, lo frena y se va acumulando toda el agua que le llega del Paraná, del Uruguay, ¿sí? Y sube el nivel del agua. ¿Qué otra característica tiene este viento? Bueno, produce una cantidad de días sucesivos donde hay nubosidad estancada, bajas temperaturas, porque es un viento que viene del sur, por eso lleva ese nombre, sudestada, bajas temperaturas y muchos días seguidos de mucha humedad, precipitaciones, nubosidad, ¿sí? Bien, muchas veces la sudestada termina con un pampero, porque ¿qué es el pampero? Es un viento que se origina en el Pacífico Sur, atraviesa los Andes del Sur, atraviesa todo el desierto pampeano, ¿sí?
y va a llegar a la costa del Río de la Plata, retirando el agua del Río de la Plata y llevándola sobre la costa del Uruguay. Cuando el pampero sopla muy fuerte, es posible que deje sin agua en la toma de agua de la ciudad de Buenos Aires. Ha sucedido, ¿sí? Y son vientos que vienen atravesando zonas donde no recogen humedad, porque va por adentro del continente, por lo tanto, son vientos que limpian la sudestada, ¿sí? Es muy común que después de una sudestada haya un día muy frío y muy de sol radiante, ¿sí? Eso es un pampero. Cuando ocurre eso es porque sopló un pampero, ¿sí? Atraviesa toda la región pampeana, la zona desértica de la Pampa y de la Patagonia. Si llovió antes del pampero, se dice que es un pampero limpio, y si no llovió antes de un pampero, se dice que es un pampero sucio porque levanta todo el polvo del desierto y a veces lo puede traer hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces se habla del pampero sucio y del pampero limpio. Están asociados el pampero y la sudestada. Muchas veces el pampero limpia la sudestada. Y el otro viento local es el sonda, que se origina cuando el anticiclón del Pacífico Sur sopla con fuerza en la región, lo que sería en la Argentina, a la altura de San Juan y Mendoza, ¿sí? Es un viento que va a traer la humedad, va a producir condensación, la cordillera de los Andes, se va a elevar por sobre la cordillera y baja pegado a la ladera de la montaña, empieza como un viento frío, pero baja pegado a la montaña y las partículas que contiene friccionan sobre esa ladera de la montaña y se van a calentar por esa fricción, eleva muchísimo la temperatura, a eso se llama calentamiento adiabático, ¿sí? Es un viento muy temido por los agricultores de la región, porque a veces, si la temperatura sube mucho, puede arruinar los cultivos, puede arruinar la vid y el olivo, puede generar una diferencia de 30